bueno, cuando habla de monstruo, ¿no? Supuestamente algo así como que realmente quien defiende a las víctimas de la violencia machista es Vox, ¿no? Así como principio de transposición. Y luego cuando le toca elegir quiénes son los números, pues eligen, los números 1 de los territorios eligen pues o al torero franquista o eligen a personas condenadas, ¿no? Por violencia machista. Es decir, que esta incongruencia, este principio de transposición es una de las claves, le da exactamente igual la realidad, hasta el punto de acusar a los rivales de sus propias debilidades. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Acá atrás! Las campañas de desinformación y odio, que como os decía, son algo así como elementos, más que elementos, son artefactos de ingeniería comunicacional. Normalmente son campañas de 3 capas, ¿no? Tiene una capa mediática, es clave que haya medios que participen. Hay clave, es decir, hay una de las claves es que esto vaya acompañado de una capa digital, que es como mucho más fácil segmentar y ir más allá de los propios medios. Y tiene otro componente que es el político, el civil o el de las protestas en la calle, bueno, digamos acciones en la vida real, ¿no? Que al final lo que tratan de mover y que luego se retroalimentan. Luego esas acciones retroalimentan las campañas mediáticas y digitales de estas campañas de desinformación. Bueno, como os decía, desde Pandemia Digital siempre, a nivel personal, siempre digo, bueno, en este tema merece la pena entrar o no, porque al final lo que se intenta es hacer pedagogía y muchas veces no entramos precisamente en esa pedagogía que tiene que ver en por qué es tan eficaz este tipo de campaña. Y precisamente es porque cuando hablamos también de tecnofascismo, con el cambio de los algoritmos en las plataformas digitales, esas cámaras de ecos donde prácticamente llego a la gente con la que estoy de acuerdo, es decir, eso de cambiar el mundo con las redes sociales es complicado, y ahora lo que potencia y lo que beneficia las redes sociales, pues precisamente tiene que ver con el insulto y la mentira. ¿Por qué? Porque al final, si de una cámara de eco quieres llegar a otra cámara de eco, es lamentable, pero lo más eficaz es decir una mentira o insultar a ese colectivo o hacerle rabiar para que reaccione y pueda de una manera o de otra tener una amplificación que en una situación normal no la tendría. Pues vamos a hablar de hoy precisamente porque al final ya sabéis que en España pues ya tienen repartidos los papeles, una derecha democrática, conservadora, moderada, etcétera, y luego una derecha más radical, más punky, sin corbata, antisistema, que al final, como sabéis, el origen de Vox es exactamente el mismo, es el Partido Popular, pero es verdad que, bueno, pues ahí las partes más radicales pues suelen estar presentes. Franquismo, fascista, falangista, incluso hasta nazis, ¿no? Pero, bueno, el componente negacionista también es importante, ¿no? Pero Vox, evidentemente, no lo financia Esperanza Aguirre durante años para nada. Evidentemente, esto no va de partidos políticos, sino esa batalla cultural para mover la ventana de Overton. Y en este caso hacer el trabajo sucio, ¿no? Para, digamos que no mancharse las manos, que el otro día Feijóo sí que se las manchó. Digamos que no se tienen que repartir el papel, y este papel tiene que hacerlo Vox, ¿vale? Ya vemos que aparte son un poco en la misma línea de la gente de Desocupa, etcétera. Bueno, la cuestión es que esta es la nueva lona donde, bueno, pues Sánchez ha puesto a cientos de estos monstruos en la calle. Ya sabéis que fue como uno de los ejes vertebradores del discurso repetitivo, ¿no? De Feijóo, repetir una y otra vez lo mismo, que no viniera a cuento. Pero lo llamativo, bueno, más allá de la propia incongruencia que mucha gente tiene, esta gente, bueno, cuando habla de monstruo, ¿no? Supuestamente viene aquí como que algo así como que realmente quien defiende a las víctimas de la violencia machista es Vox, ¿no? Así como principio de transposición. Y luego cuando le toca elegir quiénes son los números, pues eligen, los números 1 de los territorios eligen pues o al torero franquista o eligen a personas condenadas, ¿no? Por violencia machista. Es decir, que esta incongruencia, este principio de transposición es una de las claves, le da exactamente igual la realidad, hasta el punto de acusar a los rivales de sus propias debilidades. A ver, esto se parece, aquí hay un montaje, ¿no? Han puesto aquí a Abascal, es decir, que esto es un montaje, pero lo que no es un montaje es que el número 1 de la Comunidad Valenciana está condenado por violencia machista, ¿no? Y fijaros, yo os quiero poner 2 vídeos. Uno, alguna vez lo he puesto, el de propaganda, que explica cómo funciona la campaña trumpista, cuáles son las claves, ¿vale?
de ese modelo que ha hecho copia-pega Vox. Y me encanta este vídeo de Lula, ¿vale? De Lucila Rodríguez Alarcón, que es la directora de Por Causa, porque da algunas de las claves que deberíamos poner en marcha cada vez que veamos una cosa como esta de la lona. Porque ¿qué es lo que haríamos la mayoría de la gente de izquierda? Nos cabrearíamos y iríamos a qué vergüenza, la lona. Y al final se está hablando de lo que ellos quieren. Entonces, este vídeo de Lula explica perfectamente qué hacer como usuarios indignados por las cosas que hace la ultraderecha, etcétera. Y para no caer en la trampa, pues estas recomendaciones de Lula creo que son bastante sanas. ¿Cómo se para el discurso del odio? El discurso de odio está por todos lados, pero se puede parar. Y aquí te vamos a explicar cómo. Primero, no hay que hacerlo crecer. Los creadores del discurso de odio son expertos en hacernos hablar de lo que quieren y meten bombas de humo que desvían la atención de los temas importantes. Dicen barbaridades, nos provocan y sentimos que tenemos que responder. Y así, ¡pam!, tienen amplificado su mensaje en nuestros espacios de debate. Por ejemplo, en 2017, Wilders, que es el candidato ultraderechista holandés, llega al primer debate electoral y suelta: ¿qué vamos a hacer con el problema del Islam en nuestro país? Pero es que no era un tema de debate nacional en absoluto. El resto de los candidatos sorprendidos se lanzan a responder a la pregunta y el Islam se convierte en el gran problema del debate electoral. Y de hecho todavía sigue siendo un temazo de debate público holandés. Y por supuesto, en el año 2017, Wilders y su partido consiguen tener diputados por primera vez en su historia. ¿Esto se podría haber evitado? Sí. ¿Cómo? Si el resto no hubiese entrado al trapo y hubieran abierto otro debate alternativo. ¿Qué es lo que hizo, por ejemplo, Manuela Carmena en el debate con Esperanza Aguirre en el año 2015? Aguirre empezó a acusar a la jueza intentando provocarla, pero Manuela le respondió: es una pena que a tu edad tengas que decir estas cosas para poder participar. Y ese debate, y concretamente esa respuesta, cambió el marco narrativo de la campaña y se empezó a hablar de respeto, de dignidad, incluso de bondad, y se rompió con la crispación que era el marco de partida. Segundo, hacen falta nuevas historias que respondan a lo que las personas necesitamos escuchar. Llevamos desde el 2001 encadenando una crisis detrás de otra. Primero el 11 de septiembre, luego el terrorismo internacional en España con el 11M, en Francia el Bataclan. Cuando ya empezamos a estar mejor, llega la crisis del 2008, el subidón de los movimientos sociales, el bajonazo del Brexit, Trump y ya la guinda del pastel, el COVID. Y la verdad es que estamos agotadas, tenemos miedo y tenemos una capa de tristeza. Y todas las historias que nos ofrecen, como por ejemplo cuando entramos en plataformas de series, son distopías, son muerte, destrucción. Y así es que no te dan ganas de luchar ni de hacer, porque todo es oscuridad y incertidumbre y odio. De modo que necesitamos nuevas historias de éxito, de comunidad, historias de amor. ¡Ey! Pero no estoy hablando de este amor ñoño, romántico, denostado. Estoy hablando del amor entendido como un acto político consciente. El amor reivindicado desde el procomún. El amor como parte de la construcción de una sociedad que puede ser aquella de los derechos y la paz, que parece que estamos dejando atrás, o la utopía de un mundo con un bienestar colectivo que es el que queremos construir. Pero para que esto sea útil, el relato no puede fallar. Tiene que ser contundente e inquebrantable. El bien común tiene que estar por encima del ego individual. Y estarás pensando, esto suena muy bien, pero es imposible. Ja, eso es lo que quieren que tú creas. Pero hay casos de éxito. En Por Causa, nuestro caso de éxito favorito es el de Jacinta Ardern. Bueno, Por Causa, que alguna vez han estado, ¿no?, colaboradores y trabajadores de Por Causa, no sé si recordáis a Bautista. Si os interesa saber de ellos, tienen su web, todo eso, y se le puede apoyar porque creo que hace una labor estupenda. Ex primera ministra de Nueva Zelanda, que de hecho fue la mujer dirigente más joven del mundo cuando se incorporó al cargo con 27 años. Y ha sido la persona más votada de la historia de su país. Ardern gobernó usando exactamente estas estrategias. Y atención, que estando con los mayores niveles de popularidad de su mandato, decidió despedirse de la política 3 años antes de que le tocara. Desde el principio hasta el final, Ardern controló la narrativa y dejó su cargo hablando, como no,
de amor. En el próximo capítulo te daremos unas ideas para que tú misma hackees el discurso de odio. Síguenos aquí para saber más. Bueno, yo creo que Lula ha hecho otro vídeo, pero este encaja bastante, pasa con todo, ¿no? Lo emocional, la parte reptiliana de nuestro cerebro, bueno, pues actúa de manera predominante sobre la racional, la de la corteza cerebral, y bueno, viene a ser como una estrategia que funciona bastante bien. Y complementario a este vídeo de Lula, mejor que la explicación mía está este vídeo, que la verdad es que pues es bastante... se entiende muy bien. Hola Donald, ¿qué tal? ¿Cómo? ¿Que quieres ser presidente? Muy bien, voy enseguida. Bueno, el vídeo se llama Propaganda y digamos que se supone que el asesor le va a explicar cómo va a ganar las elecciones a Donald Trump. Una estrategia infalible, un win-win, método científico sin fallo. Buenos días. Estoy aquí para ayudaros a ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos, aunque haya un montón de personas que os odian. Os voy a enseñar a provocar a vuestros oponentes para motivar a vuestros seguidores y convencer a los indecisos. A esto se le llama polarización. 1. Identificación. Vamos a hacer un estudio con un panel representativo de la población estadounidense para ver sus reacciones ante la marca Trump. ¡No! Al examinar los resultados con detalle, vemos gran diversidad de opiniones. Es normal, porque a lo largo de tu carrera siempre has sido un hombre controvertido. La inmobiliaria de lujo, los concursos de Miss Universo, la telerrealidad... Eso no le gusta a todo el mundo. Así que o te aman o te odian. Ante la polarización hay dos opciones. O bien decir que... O pasan de ti, ¿no? Que al final el objetivo es la gente desideologizada, la gente que no está polarizada, pues llevarla a tu polo, ¿no? Hemos cambiado, que ya no somos el mismo, para convencer a los que nos odian, o seguir siendo tal y como somos e incluso ir más lejos, radicalizarnos y aumentar la polarización. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. 2. Adhesión. Hay que identificar a vuestros seguidores haciendo un montón de análisis para entender quiénes son. Para cada problema que tengan, proponéis una solución. Si ya no se sienten en casa, construís un muro. Si quieren seguir conduciendo todoterrenos, decís que el cambio climático es un invento de los chinos. Si odian a Obama, elimináis el Obamacare. Si tienen miedo del terrorismo, destruís al Estado Islámico. Les decís exactamente lo que quieren oír. O incluso, cuando no tienen ningún problema, hacer creer que tienen un problema, ¿no? A base de repetición, pues, digamos, bueno, el tema de la ocupación puede ser paradigmático, ¿no? Es decir, que realmente si comparamos el problema que hay con el acceso a la vivienda al problema que hay con la ocupación, si hablamos de allanamiento de moradas, son 200 al año. Si hablamos de usurpaciones, pues usurpaciones son ocupación de viviendas vacías, en más del 90%, propiedad de bancos, etcétera. Están en torno a 4.000, pero los desahucios anuales son más de 17.000. Aparte del coste, etcétera, si a esto hablamos que hay 3,8 millones de viviendas vacías y que estamos a la cola, es decir, somos el número 1 en Europa en viviendas vacías, y estamos a la cola en parque mobiliario público, pues realmente el problema es el acceso a la vivienda y no esos 200 allanamientos de morada, que aparte hay un régimen jurídico muy duro, normalmente a las 24 se responde, con hasta 2 años de cárcel, y son muy raros. Lo que sí es cierto es esta frase: les decía exactamente lo que quiere oír. Bueno, esa que no falte. Hay que demostrar que amáis a quienes os aman para obtener su lealtad. Vuestros seguidores tienen que convertirse en superseguidores. No en militantes que apoyan vuestras ideas, ni en electores que desean confiaros su representación, sino en fans. Superfans, adictos. 3. Provocación.
Bueno, esta tiene mucho que ver con el tema que está hablando, ¿no? De, bueno, que sea una lona, o sea, tal, es como esa pasada de frenada que hace que reaccione, que haya como, no, habéis pasado, esto no puede ser, tal, no sé qué. Entonces, bueno, pues se desencadena la reacción que vais a ver, que luego intenta volverla contra precisamente tu rival, ¿no? Haciendo algo así como jiu-jitsu. Por otro lado, vais a acribillar a vuestros detractores a golpe de tweets aún más provocadores, más misóginos y más vulgares. Vuestros oponentes reaccionarán atacándoos por todos lados. Así os convertiréis en la víctima, lo que volverá a estimular a vuestros fans. ¿Os suena esto de hacerse la víctima cuando eres tú el que empieza el ataque? Bueno. Si vuestros oponentes se manifiestan durante los mítines, no serán evacuados por las fuerzas del orden, sino que serán vuestros seguidores los que harán el trabajo. 4. Ocupación. Si la gente que os odia no os vota, nos da igual, porque nunca han tenido esa intención. Pero sin embargo sí hablarán de vosotros. Es la estrategia de choque. Chocáis contra ellos y les hacéis saltar. En definitiva, siempre ocuparéis el espacio mediático. Hagan lo que hagan. Los que os atacan estarán legitimando vuestras posturas y dando credibilidad a vuestras propuestas. Y os percibirán como un ajeno antisistema. Un rebelde. Y además con eso os ganaréis a los indecisos, que siempre tienden a apoyar al tipo solitario que lucha contra todo. Bueno, creo que bastante pedagógico, ¿no? Pero mira, por ejemplo, para que veáis de qué estamos hablando, pues este tweet, por ejemplo, pues nos puede dar... Lo hemos visto, ¿no? Hemos visto cómo el problema de la ocupación en Castilla y León gobierna Vox, su medida estrella y de varios partidos de derecha es hacer una oficina antiocupación. Hemos visto que durante el mes y medio no ha recibido ni una sola visita, ni una sola llamada, ni en Salamanca, ni en Soria. En total, creo que en toda Castilla y León, en cada una de las oficinas, creo que en total ha habido 7 visitas en mes y medio. Y si nos vamos a los datos, esto que comenta Joaquín Bosch, las oficinas de atención a víctimas de violencia de género reciben al año más de 100.000 consultas. Ellos dicen que esto no existe y que hay que acabar con ello. Es decir, que son chiringuitos, que hay que eliminar estas oficinas que atienden más de 100.000 consultas, que la prioridad es las oficinas sobre ocupación de inmuebles que, bueno, reciben unas decenas de consultas anuales. Es la diferencia entre un grave problema social y un delito leve magnificado a lo bestia. Esa es la realidad. Así que bueno, me pareció interesante el tema. Bueno, y por cierto, no sé si habéis visto la lona esta, que también ha generado bastante problemática. Al final también, ¿no? El tema de la provocación a veces le sale mal a la gente. Y fijaros, lleva 1.400 citas y 948. Pero fijaros, si luego tienen colaboradores, ¿no? Lo de todos son iguales. Los negacionistas del cambio climático y quienes ponen medidas, pues evidentemente al final suma a no hacer la pedagogía que creo que se debe. En plena ola de calor y plena campaña electoral colgamos una gran pancarta en la puerta de Alcalá. Las personas que aspiran a gobernar deben responder: el cambio climático es la suda, el mayor desafío de nuestro tiempo sigue vuestro máximo compromiso. Por ver algunas citas, pero vamos, nunca he sido socio vuestro, pero siempre os tuve respeto. Si fuera socio hoy me daría de baja inmediatamente. Estas equidistancias no son las repugnantes, además un intento de tomar a la gente por imbécil. Por suerte existen colectivos ecologistas que jamás harían esto. Bueno, Monero también, pero ¿qué coño estáis haciendo? Rubiño, qué lamentable error equiparar. Daniel Guisado, primero Amnistía y ahora Greenpeace, para todos son iguales y para poner el mismo plano a Abascal que Sánchez Díaz. Ya tenemos el cuñado de Navidad. César Redondo, a la Greenpeace le ha parecido que hoy, en plena campaña electoral, el mejor día para insultar a los votantes de izquierda metiendo en el mismo saco a los negacionistas fascistas y a sumar un partido con uno de los programas medioambientales más ambiciosos de Europa. De hecho, quien está aplaudiendo esta campaña de la ultraderecha de mira cómo rabia la izquierda, tal, no sé qué. Bueno, en fin, esto también ha ocurrido, pero bueno, en todo caso, bueno, por hablar siempre, ¿no? Porque desde Pandemias y tal, muchas veces analizamos este tipo de campañas. En cierta medida le damos bombo y muchas veces pues no hablamos de todas estas cosas. Creo que es necesario también cuando hay un bulo, hay una campaña de odio organizada. Es importante diagnosticar, ver quién está detrás, ver cómo siempre son los mismos actores, quién la financia, etcétera. Pero bueno, como casi nunca hablamos de esto, bueno, pues explicar un poco cuáles son las claves de este estilo de hacer campaña que funciona muy bien y que aparte pues tiene, digamos, la colaboración
por parte de supuestamente los rivales políticos que no quieren que tengan éxito. Y al final hablamos, ¿no? Habríamos con el tema de la lona de Vox, hablando de, bueno, del mismo tema de siempre, lo que quieren la provocación, y que al final el único tema del que se hable sea ese, ¿no? Entonces, pues la estrategia sería la contraria, intentar poner encima de la mesa, bueno, campañas con tus propuestas, y por otra parte lanzar datos, incluso contrarrestar los bulos que se hacen. Pero bueno, en fin, pues mira, como no hablamos de esto, y ahora también que está en campaña la gente a lo mejor quiere ayudar y no se da cuenta que solo estar hablando de las campañas de odio de los rivales a lo mejor lo que hace es darle difusión. Una cosa de la que se habla siempre es que cuando hay una campaña de odio hacia alguien, tratar de no darle voz a normalmente quien está detrás haciendo el ataque, sino cuando alguien es una víctima, apoyar a las personas que son víctimas, y por otra parte no visibilizar a quienes son los agresores, tanto por un bulo como una campaña de odio. Así que bueno, ahí queda eso. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.